Era una mañana de sábado común, como tantas otras, cuando apareció la pequeña tienda de garaje en la calle desierta. El sol, débil de invierno, iluminaba las pilas de objetos olvidados, y las personas pasaban apresuradas, buscando algo que les diera una sensación de nostalgia. Yo, en particular, buscaba algo que me llamara la atención, algo que tuviera una historia secreta detrás. Siempre he sido así. Algo sobre los objetos antiguos, aquellos que ya han pasado por las manos de otras personas, siempre me atraía. Parecía que cada uno llevaba consigo un pedazo del pasado, un secreto que solo yo podía descubrir. Fue entonces que lo vi, un espejo antiguo, apoyado contra la pared de una casa vieja, con un marco dorado que mostraba signos del tiempo. No estaba expuesto con la pompa de un tesoro, pero su encanto exhalaba algo místico, como si supiera más de lo que aparentaba. La mujer al frente de la venta me miró de manera extraña, casi posesiva, cuando toqué el marco. Cada día que pasaba, la sensación de incomodidad en mi casa se intensificaba. Lo que antes parecía un simple objeto inofensivo, ahora dominaba mi espacio, mi mente. Intentaba seguir con mi vida, ignorando las presiones que venían del espejo, pero ya no podía más. Los momentos en que pensaba estar libre de su presencia se volvían cada vez más cortos, y las noches, las más difíciles. Comencé a evitar mirar el reflejo, y todo lo que intentaba hacer parecía no ser suficiente para disipar la sensación de que algo se arrastraba en mi casa. A veces, cuando pasaba por la sala, podía ver una sombra en el reflejo, una sombra moviéndose rápidamente, o, en momentos más angustiosos, simplemente percibía que el espejo no estaba reflejando lo que debería. Mostraba escenas distorsionadas, paredes vacías donde antes había muebles, sombras flotando sin dueño, y una sensación de distorsión en el ambiente que no me dejaba más en paz. Una noche, en una de mis peores pesadillas, desperté con el sonido del vidrio crujiendo. Al abrir los ojos, vi el reflejo en el espejo, y aquello que vi me heló hasta los huesos. El reflejo era mío, pero no era. Yo estaba allí, en el espejo, pero mi reflejo estaba sonriendo. Estaba de pie, con los ojos desorbitados de pavor, y mi copia, ese ser distorsionado dentro del vidrio, sonreía para mí con una expresión que no era mía. Algo estaba mal. No era solo la distorsión de las sombras, sino algo más profundo, más amenazante. Era como si el espejo no fuera más solo un reflejo. Estaba creando copias, versiones de mí, versiones distorsionadas, como si estuviera tratando de alimentarse de mi propia esencia. Intenté alejarme, pero mis pies no me obedecieron. El espejo parecía tener un poder sobre mí ahora, una fuerza invisible que me atraía hacia él. Miraba fijamente el reflejo y él me miraba de vuelta. Cada vez más, las sombras parecían alargarse, como si estuvieran esperando por algo. Una de las figuras apareció nuevamente, más cerca, más nítida que nunca. Esa presencia, como una sombra humana, estaba allí, de pie, al fondo del espejo. Podía sentir su mirada atravesándome, como si supiera cada uno de mis pensamientos, cada uno de mis miedos. Fue cuando escuché claramente una voz. No era la mía, ni era mía. Era una voz susurrando desde dentro del espejo, una voz conocida, pero que no podía identificar. Susurraba mi nombre, un susurro bajo y repetitivo, como si estuviera llamando por mí. No podía moverme. El miedo se apoderó de mí, mis piernas se volvieron de piedra, y entonces el susurro se hizo más alto. Estaba más claro ahora, como si estuviera saliendo del espejo, rodeando mi cuerpo, afligiéndome. Intenté gritar, pero la voz se mezcló con el sonido del vidrio quebrándose. Cuando el espejo se rajó, la sala quedó en silencio, pero los susurros no pararon. Se hicieron más fuertes, más intensos, como si todo a mi alrededor se estuviera disolviendo.
Sentí un dolor insoportable en el pecho y todo a mi alrededor se volvió oscuro. Por un momento pensé que había sido arrastrado dentro del espejo, pero al abrir los ojos nuevamente estaba de vuelta en mi casa, de pie, inmóvil, frente al espejo rajado. El reflejo en el vidrio ya no estaba allí. No había más figuras distorsionadas. No había más susurros. Todo estaba en silencio. Pero aún así, algo dentro de mí sabía que lo que estaba sucediendo era solo la calma antes de la tormenta. El espejo aún me observaba. Estaba convencido de que el espejo, de alguna manera, estaba tratando de alimentarse de mí. El espejo no era solo un objeto, era una puerta, una ventana hacia algo mucho más oscuro. Tal vez era el alma de todos aquellos que habían tocado ese espejo antes que yo. Tal vez el espejo fuera una entidad, una fuerza, algo que alimentaba sus sombras con aquellos que estaban dispuestos a mirar demasiado, a tocar demasiado. Me volví obcecado con él, intentando entender lo que estaba pasando, intentando descubrir lo que había en el reflejo. Fue cuando me acordé de la mujer que me vendió el espejo. Su mirada ese día, su actitud extraña. Nunca le pregunté sobre la historia del espejo, pero algo me decía que ella lo sabía. Algo me decía que ella había sido la última en saber lo que había sucedido. Su casa, la venta apresurada. Había algo que ella quería esconder. Decidí ir tras ella, descubrir qué había detrás de ese espejo, qué había detrás de ese mal. Cuando llegué a la casa de la mujer, la encontré sola, sentada en una silla de balanceo en la terraza. Su mirada estaba distante y parecía no reconocerme, pero cuando mencioné el espejo, su rostro palideció y se levantó rápidamente. «Tú no deberías haberlo llevado», dijo, su voz temblorosa. «No quería que tú estás en peligro. ¿Ya has sentido eso? La presencia, las voces». «¿Quién es él?», pregunté, casi sin fuerzas para hablar. «¿Qué es el espejo? ¿Qué está pasando?». Ella me miró fijamente y luego susurró: «Él está viniendo tras ti. Él no puede ser detenido. Fue creado para atrapar almas, para alimentar su oscuridad. Cuando alguien lo toca, empieza a consumir su esencia. Y una vez que te tiene, no hay escape». Entonces, ¿qué pasó con ustedes? ¿Con todos los demás? Cerró los ojos, como si los recuerdos la estuvieran consumiendo. Desaparecieron, se convirtieron en parte del espejo. Ahora todo lo que queda es un eco. Yo fui la última, y tú serás el siguiente. En ese momento, una sensación de vértigo me invadió. Sabía que ya no había más tiempo. El espejo ya estaba en mi mente, esperando, observando. Pero no era tarde para intentar escapar. No aún. «¿Cómo puedo detenerlo?», pregunté desesperado. Ella no respondió de inmediato. En un susurro casi imperceptible dijo: «Debes destruir el espejo, pero no solo él, todo lo que está a tu alrededor, todo lo que él tocó. Si no haces esto, tomará el control. Perderás lo que queda de tu alma. No hay otra opción». Salí de su casa, sin saber si había algo más que pudiera hacer. Solo sabía que ya no había más tiempo. Necesitaba destruir el espejo, pero ¿sería suficiente? No lo sabía. Pero con el corazón pesado, sabía que, si no actuaba rápido, nunca tendría una oportunidad más. El espejo me estaba esperando. La carretera hasta mi casa parecía interminable. El miedo que se apoderaba de mí a cada kilómetro recorrido era como una presencia constante, algo palpable, como si los propios vientos susurraran amenazas que no podía entender. Cada sombra en los árboles parecía moverse, y la sensación de que algo me observaba, algo más allá de mi visión, se intensificaba. Sabía que el espejo ya no estaba solo en mi casa, él estaba en mí, en cada paso, en cada respiración. Cuando finalmente llegué, la casa estaba en silencio. Ese tipo de silencio que resuena, un silencio que no pertenece a un hogar. Había algo mal, y no era solo el espejo.
El aire parecía denso, como si hubiera sido impregnado con algo viejo y enfermo, algo que no debía estar allí. El lugar estaba diferente. Sabía que la casa también había sido tocada por la presencia que el espejo había traído. Cada rincón parecía vacío, pero lleno de expectativa, como si el propio espacio estuviera esperando algo. Y ese algo no estaba lejos. Estaba justo frente a mí, esperándome. Subí las escaleras con los ojos fijos en el espejo que ahora estaba en la pared, implacable como una pared de hielo. El reflejo ya no mostraba la sala, sino un pasillo sombrío y largo. Al fondo, una puerta cerrada que parecía llamarme. Sabía lo que eso significaba. El espejo ya no era solo una ventana a otro lugar. Estaba conectando todo, mi casa, mi alma y la propia realidad, a algo mucho más oscuro, algo que era imposible de comprender. El miedo se apoderó de mí, pero no era un miedo común. Era una sensación de desesperación, como si cada fibra de mi ser estuviera intentando resistir algo imposible de resistir. Fui hasta el espejo, con las manos temblorosas, tratando de sacar una última chispa de valor. Sabía que, para destruir el espejo, tenía que hacer más que solo romperlo. Necesitaba hacer que perdiera el control, perder su fuerza. Necesitaba destruir lo que él alimentaba. Coloqué mis manos en el vidrio. El frío que emanaba de él era insoportable, como si estuviera tocando algo más allá del vidrio, algo que no debía existir. Fue entonces que una sombra se movió dentro del reflejo, algo grande, algo con una forma indefinida, pero que exhalaba una presencia malévola, una sensación de que ya no había vuelta atrás. A cada respiración, la presión aumentaba, la atmósfera a mi alrededor se volvía más pesada, y sabía que no podía simplemente destruir el espejo con un golpe. No sería tan fácil eliminarlo. El espejo me había consumido antes, pero ahora era diferente. Ya no era la víctima, sino alguien que luchaba por salvarse. La sombra en el reflejo se acercaba y vi esos ojos, los mismos ojos que me observaban desde el momento en que el espejo entró en mi vida. Ojos vacíos, pero hambrientos. Comencé a buscar algo para romper el vidrio, algo que fuera lo suficientemente fuerte, pero todo parecía moverse con una velocidad agonizante. Necesitaba hacer algo antes de que la sombra en el espejo alcanzara el reflejo real. Las figuras dentro del vidrio empezaron a moverse, aumentando en número como si estuvieran saliendo para envolverme. La sensación de ser arrastrado hacia esas tinieblas era abrumadora y casi no pude mantenerme de pie. Fue cuando, sin pensarlo, tomé un objeto pesado sobre la mesa. Un jarrón de porcelana, lo suficientemente grande como para dañar el vidrio. Con un grito de desesperación, lo lancé contra el espejo. El impacto fue ensordecedor, pero, para mi sorpresa, el espejo no se rompió. En su lugar, solo vibró, emitiendo una luz brillante y fría que parecía cortar mi visión. Y entonces, la puerta al fondo del reflejo se abrió. Quería huir, quería correr lejos de ese lugar, pero algo me tiró hacia él. El espejo se abrió como un portal y sin querer fui empujado hacia él. La realidad a mi alrededor se deshizo y el espacio a mi alrededor se volvió oscuro y frío, como si el propio tiempo se hubiera detenido. Estaba en un lugar que no existía, una dimensión aparte, donde la lógica y la razón no tenían sentido. Todo estaba distorsionado. Las sombras eran más densas, más palpables, y la oscuridad era una presencia tangible. Al fondo, vi una figura acercándose lentamente. No podía ver claramente su rostro, pero sentía su presencia, como si fuera la personificación. Sabía que esa figura no estaba allí para ayudarme. Ella era la razón por la cual estaba atrapado allí. Ella era el reflejo de todos los que habían tocado el espejo antes que yo. Podía escuchar los susurros, las voces distorsionadas, todas pidiendo ayuda, todas intentando escapar de lo que el espejo les había hecho.
Estaba a punto de convertirme en parte de eso, parte de esa entidad, parte de ese eco. La figura se acercó más, y fue en ese momento cuando me di cuenta de algo aterrador. Lo que estaba frente a mí no era una entidad externa, no era una fuerza externa tratando de consumir mi ser, no. Miré alrededor y me di cuenta de que todo allí, toda esa dimensión, toda la oscuridad, era el reflejo de mi propia alma. El espejo no solo reflejaba mi casa, sino mi esencia. El espejo no quería mi vida, quería lo que estaba dentro de mí. Quería el miedo, el dolor, la angustia. El espejo quería transformarme en lo que ya era, una prisión sin fin. Lo que hice No fue una huida. fue una aceptación. Acepté el espejo y su poder. Sabía que no podría destruirlo solo, que no podría enfrentar esa fuerza. Pero con esa aceptación, algo inesperado ocurrió. El espejo se rompió, no en pedazos, no con el sonido del vidrio estallando, pero se fragmentó, se disolvió en sombras y luz, y todo a mi alrededor se deshizo. El reflejo desapareció, y ya no sabía dónde estaba, ni quién era. Me había convertido en parte del espejo, no de manera física, sino en forma mucho más profunda. Mi alma, mi existencia, ahora era parte de esa cosa que existía más allá de todo lo que conocía. El espejo aún me observa, y ahora estoy atrapado allí, esperando algo que no sé si vendrá o si continuará consumiéndome día tras día. La casa está vacía, pero el espejo sigue al acecho, esperando la próxima mirada, el próximo momento de debilidad. Y yo soy el siguiente.